Esta directa que voy a dar hoy tenía que haberla dado hace días el hermano, el doctor. Ya se me olvidó el nombre porque, oye, no tengo la cabeza bien y mira que hablo con él. Se me olvidó el nombre. Bueno, el doctor todo el mundo lo conoce. El que demandó a la Ana Hurtado. Me recomendó hace días de que el apellido es no darse. Hace días me dijo de que hiciera una directa hablando sobre todo lo que me ha pasado a lo largo de los años, que nunca lo he dicho porque no me gusta causar lástima ni nada, porque al contrario, todo lo que me ha sucedido me han hecho ser. Pensé, se había caído la directa. Así es, Mayra, libertad para todos los presos políticos y para Cuba. Bueno, lo primero que le diré es que hoy en la mañana mi hija me... Dígame si se me escucha. Dígame por ahí si se me escucha bien para comenzar. Les decía que cuando yo tenía 21 años, el padre de mi hija mediana y yo fuimos a Varadero a vender cuchillos que él mismo fabricaba. Aquí en Camagüey era la zona de hacer cuchillos. El mismo día que llegamos allá, en Santa Marta nos detienen. En ese momento a mí me iban a soltar, pero que a un amigo mío, que él es de aquí de Camagüey, pero estaba casado allá en Santa Marta, en Bachiche, un policía empieza a ofenderlo y a decirle de que su mujer era una prostituta. Ahí ellos salieron discutiendo. El otro que andaba con el policía, que creo que era el jefe del carnet de identidad, algo de eso, me dijo de que fuera el otro día al carnet de identidad para darme un permiso para estar allí, los días que iba a estar. Pero el policía le dice de que no, que me tienen que llevar como testigo para que yo testifique de que mi amigo incurrió en desacato en contra de él. Yo allí en ese momento dije que Cuba, bueno, lo que pensaba. Yo no sabía en ese momento ni que existía oposición en Cuba. Eso fue en el año 2000. Dije de que Cuba nada más era libre para los turistas, que los cubanos no teníamos derecho a nada. Me llevaron para la PNR de ahí de Santa Marta. Cuando llegamos allí ellos querían que yo testificara en contra de ese amigo mío. Y yo dije lo que había pasado, que el policía lo había ofendido y le había dicho que su mujer era una prostituta. Bueno, a mi amigo esa noche lo dejaron trancado, a mí también, al padre de mi hija también, de mi hija mediana, la que nació en la prisión. Pero que al otro día sueltan a mi amigo porque él vivía ahí en Santa Marta, estaba casado ahí. Al padre de mi hija lo mandan para Camagüey y a mí me dejan encerrada en la prisión de Matanza, en la Belloté. Me trasladaron para la Belloté acusándome de peligrosidad, cual me echaron 2 años. 2 años por peligrosidad. Yo estuve 6 meses recluida ahí en la prisión de mujeres de Matanza, la Belloté, cuando la directora era Marta Bacallao, no sé si estará actualmente siendo la directora de esa prisión. Yo estuve esos 6 meses, mientras estuve ahí acostada, yo dije que pase el tiempo, porque yo no voy a trabajarle a esta gente. Siempre me decían de que me iban a dar el traslado para acá, para Camagüey, porque mi familia todo era de acá de Camagüey. Como les decía, a los 6 meses de estar allí en la prisión, llega tipo una cordillera
de traslado, en la cual venía incluida yo, que me trasladaban para Hawái Grande, una prisión de trabajo forzado donde había que cargar sacos de naranja, recoger naranja y todas esas cosas. Yo no quería ir porque yo decía de que yo no le iba a trabajar a nadie. Me sacaron obligada, pero allí duré. Desde que llegué planifiqué lo que yo iba a hacer. Allí estuve 3 días. A los 3 días brinqué una reja por la noche, corrí campos de naranja abajo hasta salir a la 8 vías. Ahí cogí botellas sin dinero y sin nada, pero siempre Dios está de mi lado. Cogí botella y por la madrugada ya yo estaba aquí, detrás en la circunvalación de aquí de Camagüey. Estuve 3 años escondida, 3 años escondida para que no me cogieran. Al cabo de los 3 años quedo yo embarazada de mi hija, que hoy tiene 19 años. Pero como yo no tenía cómo ir a un hospital porque andaba escondida, decidí presentarme para poder tener a mi hija, porque yo desde niña siempre fui provida, tampoco sabía que existía provida ni nada. Para mí siempre tener un aborto, siempre dije que era un asesinato. No critico a nadie, pero que lo haga, pero yo no lo hago. Yo en mi vida he tenido 3 embarazos y son las 3 hijas que tengo. Me presenté, me llevaron de aquí de Camagüey cuando aquello existían los amarillos, que era por botella, cogiendo carro y todo eso. Así embarazada me llevaron para Matanza. Cuando llegamos a Matanza, en la prisión no me querían recibir, no se sabía el motivo, hasta que lograron aceptarme. Allá adentro, desde que llegué, ellos me recomendaban. Allí lo que viví fue totalmente desagradable. Casi me muero de hambre. Con 32 semanas de embarazo que yo tenía, me hicieron una biometría fetal. La niña me pesaba 2 libras en la barriga. Yo pesaba unas 80 libras, porque la comida de allí no había quien se la comiera. El día que me la podía comer, me caía mal porque el arroz estaba casi crudo. Y así, todo lo que vi allá adentro fue desgarrador. Todo lo que vi allá adentro, mujeres enfermas que ni una dieta le daban. Pero yo siempre fui fresca, fresca no, porque yo no llamo fresca a reclamar los derechos. Y siempre yo estaba discutiendo allí con las guardias, con la directora, con las reeducadoras. Y ese día que me hicieron la biometría fetal, yo dije de que cuando llegara una visita, yo le iba a decir a la visita todo lo que ellos me estaban haciendo. Y ellos sabían que yo lo hacía. Porque sabían que yo lo hacía porque yo vivía. Esa misma noche decidieron sacarme para un hogar materno de la calle, en un reparto de Matanza que se llama Versalles. Allí cuando llegamos, los 2 primeros días, porque sacaron a otra embarazada junto conmigo. Los 2 primeros días nos tuvieron allí como a los 2 días ya ahí las embarazadas empiezan a hablar conmigo y yo les cuento porque yo estaba presa. Y empezaron a reírse, me dijeron, tú no sabes que estos 2 días hemos estado sin dormir por miedo. Y yo le dije, ve que bobas son miedos, si yo no mato una mosca, porque yo respeto la vida. También en el embarazo, debido al estrés, yo de niña de nacimiento fui epiléptica. A los 6 años se me retiró la epilepsia, no me dio más, hasta ese embarazo dentro de la prisión, que me volvieron los ataques de epilepsia que me daban diario, constante me daban. Estando en el hogar materno, que en el hogar materno yo era una embarazada más una paciente, que yo no era una presa para él.
y que allí decidía él y que por encima de su cadáver me sacaban de ahí del lugar materno. Y todas las embarazadas se pusieron de mi lado también, porque a pesar de este carácter que yo tengo suerte para que la gente me tome cariño. Llegó una muchacha que estaba casada con un italiano, que también me cogió mucho cariño, y me dijo, allá en las últimas camas hay una muchacha que es juez Leo, vamos a ir a hablar tu situación con ella. Porque el problema es que ya yo llevaba unos cuantos meses ya en la prisión esperando que me hicieran el juicio por evasión y no me lo hacían, y yo quería que me lo hicieran para que me trasladaran para Camagüey. Fuimos, vimos a la muchacha, ella me dijo, te voy a mandar con una prima mía que es abogada, se llama Icra. Tú vas, haces el contrato para ver si ella te puede hacer un cambio de medida por tus enfermedades, que era lo que yo quería, un cambio de medida. Bueno, mi mamá llegó allí a Matanza, que se pasó todo ese tiempo conmigo allí hasta que ya yo parí a las 42 semanas. Y fuimos, pusimos la abogada. La abogada me dijo, ven dentro de 3 días para darte respuesta. A los 3 días cuando vamos, la abogada me dice de que por mí no podía. Le pregunté a la abogada que por qué motivo no podía hacer nada por mí. Y me dice ella que era que había ido a Hawái Grande, a los tribunales, donde quiera, y que no existían papeles míos, documentos ninguno que avalara que yo estaba presa. O sea, con sus palabras, así textualmente me dijo, tú estás presa ilegal. De que tú estás presa nada más lo saben en la prisión y tus familiares. El problema es que cuando yo llegué empezaron a surgir embarazadas. No había hogar materno en Matanza, no había hogar materno en la Bellotá en ese tiempo. Y ellos comenzaron a hacer un hogar materno nuevo, el cual querían adornar con niños de recluidas. Y yo fui una de las primeras que puso su niña ahí en ese hogar materno. Que el hogar materno no lo vi hasta que ya parí y a los 3 días me regresaron a la prisión. Después que parí a los 3 días que me regresan a la prisión, mi mamá y el padre de mi niña le dicen a Marta Bacallao, la directora, de que ellos sabían que yo estaba presa ilegal, que no existían papeles ni documentos ninguno que dijeran que yo estaba presa y que iban a ir donde tuvieran que ir y que si en La Habana no lo escuchaban iban a cruzar el malecón caminando para denunciar la atrocidad que estaban haciendo conmigo y con mi hija. Como al mes y 15 días baja una comisión porque el hogar materno lo hicieron debajo de la prisión en un lugar que antes, que en tiempo, años atrás, era un laboratorio de no sé qué cosa. Baja la directora y reeducadoras y guardias y me dicen, llama a tu familia por teléfono para que te vengan a buscar, que ya estás de libertad. A mí me dieron la libertad, creo que fue un 19 y un 20 de enero del 2004. Mi hija tenía 1 mes y 19 días de nacida. Sí, 1 mes y 19 días de nacida. En mi carta de libertad, que la perdí, porque cuando pasó el ciclón Ai del 2008, mi casa era de madera y se llevó la casa con los 4 trastes que tenía adentro. En mi carta de libertad consta, porque eso tiene que estar en eso de antecedentes penales, de que yo había sido sancionada a 2 años de privación de libertad en el 2000 y que había sido puesta de libertad en el 2004 por buena conducta. O sea, no hay quien lo entienda. ¿Cómo es posible que me sancionen a 2 años y cumpla 4? La moraleja es que estuve presa 9 meses exactos en la prisión de Matanza, la Bellotá, donde paría a mi hija. 9 meses presa allí ilegal, porque no existían papeles. Parece que cuando yo me evadí de la prisión,
ellos no hicieron la denuncia. Por miedo, porque no sé, no hicieron la denuncia y no existían papeles. Y después de eso, ya cuando yo salí de la prisión, ya salí con mis ideas más firmes todavía. Salí buscando a personas que pensaran como yo, no sabía que existía la oposición. Hasta que en el 2008 doy con la organización de Demócratas Cristianos, el Partido Demócrata Cristiano, que era de para allá, aquí en Camagüey, y me uno a ellos. En el 2009 soy sancionada a 8 meses de limitación de libertad, presa domiciliar,